¿Cómo eliminar lo que es la cuenta de Google de este dispositivo Android 12? No vamos a utilizar lo que es el File Shortcut, vamos a utilizar otro método diferente que los anteriores. Recomendación: ver el video tutorial paso a paso para que también puedan hacerlo y así puedan entenderlo. Primero que todo, vamos a darle el recorrido al dispositivo para que puedan ver que está totalmente bloqueado. Cuenta con un patrón y también cuenta con la cuenta de seguridad. Vamos a entrar por el método de Talbot presionando volumen arriba y volumen abajo. Para a los que no les funciona el método de Talbot, en la descripción y en los comentarios tenemos un video por la PC. Volvemos a presionar los dos botones y ya hemos habilitado el Talbot. Dibujamos una letra L hacia arriba, le damos doble clic. Ahora le damos donde dice usar comando por voz, doble clic y rápidamente vamos a decir asistente de Google. Cuando decimos asistente de Google se nos abriría esta opción y decimos YouTube rápidamente. Ahora desactivamos lo que es el Talbot, volumen arriba y volumen abajo al mismo tiempo. Luego vamos a seleccionar lo que es la bolita del lado derecho. Luego seleccionamos lo que es ajuste y aquí nos vamos a la última opción que dice acerca de. Luego la opción que dice YouTube. Nos vamos lo que es al navegador, le damos a aceptar, le decimos que no. Luego vamos a escribir aquí, vamos a escribir GSM, vamos a escribir APPS, perdón, APPS GSM FRP Davicel. APPS GSM FRP Davicel. Aquí está. Luego seleccionamos esa primera opción, vamos a seleccionarla y nos llevaría lo que es a esta página oficial. Luego seleccionamos la primera opción y aquí vamos a hacer lo siguiente, prestar mucha atención. Vamos a encontrar lo que es esta aplicación de File Explorer. Vamos a seleccionarla y nos va a llevar directamente lo que es a la Galaxy Store. Ya estando aquí en la Galaxy Store nos va a pedir lo que es una cuenta Samsung. Vamos a darle en instalar y vamos a agregar lo que es nuestra cuenta. Agregamos la contraseña y listo, le damos siguiente. Nos va a pedir una verificación, lo podemos hacer por vía de mensaje de texto o correo electrónico. Luego le damos en iniciar y ya comenzaría lo que es la instalación de la aplicación. Ahora vamos a devolvernos hacia atrás a la página oficial y vamos a hacer lo siguiente, prestar mucha atención a este video tutorial. Vamos a darle ahora aquí hacia abajo, le damos a aquí instalar de toda forma. Ahora sí, ya que ha instalado, vamos a devolvernos hacia atrás y vamos a descargar lo que es esta aplicación. Vamos a descargar esta aplicación, le damos en descarga. Luego, ya que la hemos descargado, le damos aquí descargar. Ahora vamos a devolvernos, vamos a cerrar la ventana y nos devolvemos nuevamente a la página. Ahora vamos a entrar nuevamente lo que es a File Explorer. Le damos en abrir. Le damos aquí que estamos de acuerdo. Le damos permitir. Vamos a darle en permitir. Luego le damos aquí donde dice empecemos. Y aquí nos va a mostrar lo que es la aplicación que ya hemos descargado. Vamos a darle clic, vamos a instalar la aplicación. Le damos aquí en instalar. Luego le damos aquí configurar. Y ahora vamos a sostener la aplicación. Vamos a darle aquí del lado derecho los tres punticos. Y le vamos a dar aquí donde dice abrir como. Le damos donde dice abrir como. Le damos a la última opción que dice otros. Le damos clic. Y vamos a buscar aquí este administrador de archivos que aparece aquí, que está en azul. Le damos aquí. Vamos a darle aquí. Ahora vamos a esperar. Vamos a hacer este proceso varias veces, prestar mucha atención. Vamos a hacerlo 5 veces aquí. Le damos en instalar. Le damos aquí en la segunda opción. Le damos que siempre. Le damos en configuración. Nuevamente hacemos el mismo proceso. Volvemos a instalar la aplicación. Con esta van 3 veces. Volvemos a instalarla nuevamente. Configuración 4 veces. Volvemos a instalar la configuración 5 veces. Ya que le hemos dado 5 veces, le damos ahora las 3 rayitas. Le damos aquí en almacenamiento interno. Y nos vamos lo que es a descarga. Vamos a buscar lo que es descarga. Vamos a darle en instalación. Le damos en continuar. Instalar. Y ya aquí la aplicación va a instalar. Le damos en listo. Ahora vamos a devolvernos lo que es hacia atrás. Vamos a devolvernos hacia atrás a la página oficial. Y vamos a descargar la aplicación esta de la manzanita.
Vamos a esperar, le damos en instalar. Vamos a darle en instalar, esperamos unos segundos hasta que termine de instalar correctamente. Luego vamos a darle en abrir. Le damos en abrir, le damos en aceptar, le damos hacia un lado, le damos en estar. Ahora vamos a buscar la aplicación que ya la hemos instalado. Vamos a rodarla y la colocamos al lado de ajuste. Aquí, ahora entramos en ajuste. Vamos a buscar lo que es privacidad. Le damos mostrar permiso. Ahora buscamos lo que es archivo o almacenamiento. Le damos a los tres punticos, mostrar sistema. Y ahora vamos a buscar la aplicación que se llama Package Disable Pro. Esta es la aplicación que está en las últimas opciones. Vamos a buscarla. Aquí está. Le damos clic. Le damos los permisos. Le damos permitir. Ahora vamos a devolvernos lo que es hacia atrás. Nos devolvemos hacia atrás. Vamos a darle aquí en conexiones, desactivamos lo que es la red de Wi-Fi, abrimos la aplicación, le damos clic aquí, le damos en aceptar, le damos en activar, le damos en aceptar nuevamente, le damos en cerrar. Ahora vamos a ajuste, vamos a buscar lo que es, habilitamos el Wi-Fi, rápidamente nos devolvemos, vamos a devolvernos rápido, abrimos la aplicación. Si te sale un código aquí, le das en cancelar y vuelves a hacer el mismo proceso, desactivar y activar el Wi-Fi. Le damos en cancelar, volvemos a desactivar ahora el Wi-Fi, habilitamos y rápidamente vamos a devolvernos rápido, abrimos la aplicación, listo. Ahora vamos a escribir WIZ, si te vuelve y te sale el código, le das en cancelar nuevamente y haces el mismo proceso. Activamos la tuerquita, le damos clic a la primera opción, ahora le damos aquí donde dice Clear Data y ahora vamos a devolvernos hacia atrás. Vamos a devolvernos lo que es hacia atrás, le damos clic aquí a esta primera opción, le damos que siempre, luego le damos ahora en omitir. Vamos a esperar unos segundos, le damos en omitir, le damos en finalizar, vamos a esperar que cargue. Vamos a esperar que cargue, ya vamos a culminar lo que es este proceso, le damos aquí en más tarde, del lado de arriba. Y ya tendríamos nuestro dispositivo totalmente desbloqueado. Ya sabes, suscríbete, activa la campanita, dale like.